Dame un segundo, por favor. ¿Sí me ven? ¿Sí me están viendo? Te quiero preguntar porque Sí, Doc. no me ha dejado compartir. Doc, Ah, ya, lo ya, vemos a claro que usted. sí. ¿Me Ahora ven sí está y compartiendo, sí, me... señor. Perfecto. Listo, ya estás compartiendo pantalla, Doc. Muy bien, perfecto. En un instante que estoy aquí con esto que... Ahora me dicen si se ve la presentación que estoy haciendo, por favor. Correcto, Doc. Doc, se ve perfecto. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, no dándole más preámbulos a esto, a todo el equipo de Amir, nuevamente gracias por haberme permitido compartir con los estudiantes esto. Sé que hay algunas personas que se quedaron sin poder asistir porque de alguna u otra forma, digamos, eran cupos limitados porque queríamos que de alguna otra manera luego tengamos un pequeño espacio para poder contestar sus preguntas. No siendo más, soy el doctor Raudy Reales, yo soy médico general graduado de la Universidad Cooperativa de Colombia, soy médico especialista en medicina interna de la Universidad Libre, actualmente soy fellow de endocrinología clínica del Hospital Militar Central en asocio con la Universidad Militar Nueva Granada y me desempeño como docente universitario en varias universidades de mi país. Hoy vamos a hablar de la cetoacidosis diabética. Esta entidad me parece o me resulta extremadamente interesante porque la prevalencia de esta entidad puede aumentar la mortalidad en pacientes diabéticos, especialmente en diabéticos tipo 1. Es importante que tengamos en la mente que esta entidad no es típica o no es netamente de la diabetes tipo 1, que también podemos tener esta entidad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, los pacientes pediátricos en los cuales tenemos enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, en donde hay una carencia casi absoluta de los niveles de insulina en nuestra sangre para el metabolismo de los hidratos de carbono y para el metabolismo también de los ácidos grasos, tienen mayor predisposición fisiopatológica para presentar esta complicación tan importante de la diabetes. Siempre hago una introducción haciendo un énfasis en lo siguiente. Los pacientes que tienen diabetes pueden tener dos tipos de complicaciones. Aquellas en donde puede haber una disminución de los niveles de glucosa, que es muy temida, es la hipoglucemia, y aquellas en donde hay un aumento de los niveles de glucosa. Aquí tenemos tres complicaciones. Entre ellas tenemos la crisis hiperglicémica no complicada o simple, como le conocemos. Es el paciente que está en la casa, se toma una glucometría y está en 500 miligramos sobre decilitros, pero se siente totalmente bien. No tiene sed, no tiene mareos, no tiene debilidad, no tiene temblor. Y luego de esto pueden venir las complicaciones por una descompensación a corto o a largo plazo. Y estas complicaciones hiperglicémicas son dos: la cetoacidosis diabética y el estado o síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Y siempre tenemos que tenerlos en la mente a consecuencia que hay que saber lo siguiente. Se ha demostrado que el apegarse a un tratamiento adecuado y oportuno disminuye la morbimortalidad de los pacientes con cetoacidosis y estado hiperosmolar hiperglicémico. Y aunque son dos complicaciones extremadamente importantes, hoy voy a hacer énfasis en la cetoacidosis diabética. El tratamiento es similar. Sin embargo, la instauración de los pacientes que tienen cetoacidosis diabética es un poco más larvada que los pacientes que tienen estado hiperosmolar hiperglicémico. Importante recordar lo siguiente. La cetoacidosis diabética tiene una particularidad y es que la insulina está casi totalmente abolida o totalmente abolida. No tenemos insulina ni para meter ácidos grasos, glucosa a la célula, ni tampoco para inhibir el metabolismo de ácidos grasos. Y en consecuencia, esta entidad tiene una tríada clásica. Número uno, es un paciente diabético, entonces tiene hiperglicemia. La hiperglicemia, en ausencia de insulina, puede hacer que se generen cuerpos cetónicos por el inadecuado metabolismo de los ácidos grasos. Y los cuerpos cetónicos van a llevar a que el paciente se le presente una acidosis metabólica que tiene una característica y es que tiene un anión GAT elevado o mayor de 14. Esto es fundamental porque tenemos otras entidades patológicas que se caracterizan por un anión GAT elevado. Entonces, ¿qué es importante además de este concepto de la tríada de la cetoacidosis diabética? Es un proceso agudo que se caracteriza claramente porque si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, van a mejorar los desenlaces del paciente.
Esto aunado ¿a qué? A un tratamiento oportuno que tiene tres pilares fundamentales: los líquidos, el potasio y la insulina. ¿Qué es importante tener en cuenta? Los conceptos han venido variando de manera significativa y podemos tener un paciente con cetoacidosis euglicémica. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un paciente diabético que los niveles de glucosa oscilen entre 150 y 200 y tener una cetoacidosis diabética. Por tal razón, no necesito tener niveles altos de glucosa para poder definir esta entidad. Pero ¿qué pacientes pueden tener estas características? Número uno, las mujeres embarazadas, mujeres en estado de gestación. Número dos, los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica. Número tres, pacientes con desnutrición proteico-calórica. Y número cuatro, un grupo muy importante que son aquellos pacientes que usan medicamentos como los inhibidores de ISGLT2, que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que actúan a nivel del túbulo contreniado proximal de nuestro riñón. Esto es extremadamente importante tenerlo en nuestra mente. ¿Pero a consecuencia de qué? A consecuencia de que si yo tengo un paciente que tiene acidosis, de que tiene cuerpos cetónicos y está euglicémico o normoglicémico, tengo que entender que no me está descartando la entidad, sino que estoy en un contexto nuevo y en un contexto que tengo que abordar de manera similar. No voy a colocar entonces la insulina para que el paciente se torne euglicémico, sino para que me resuelva el estado de cetoacidosis y de producción de cuerpos cetónicos. En este punto es importante que tengamos en cuenta que desde el punto de vista fisiopatológico hay diferentes procesos moleculares y fisicoquímicos que tienden a ocurrir dentro de nuestra célula y por fuera de ella. Sin embargo, digamos que los triggers o los desencadenantes de una cetoacidosis diabética, infecciones, traumas, estado de estrés metabólico, ausencia del uso de insulina, tienen básicamente un componente, y es que se elevan las hormonas contrarreguladoras como son el glucagón, el cortisol, la adrenalina y la hormona de crecimiento, y hay una disminución o una ausencia total de la hormona insulina. Y ustedes se preguntarán, doctor, pero estas hormonas son contrarreguladoras ¿de quién? De la insulina. Y si ustedes se lo imaginan de esta manera, van a poder encontrar una explicación lógica a todo lo que está sucediendo. ¿Cuál es la función básica de la insulina? La función básica de la insulina es meter la glucosa en la célula, es decir, toma la molécula de glucosa que está en la sangre y la mete en la célula. Por tal razón produce disminución de la glucosa en la sangre. Estas son hormonas contrarreguladoras de la insulina, hacen todo lo contrario, hacen que se eleve la glucosa en la sangre y entonces tengo un paciente que se le acentúa su estado hiperglicémico per se, siendo diabético. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, todo lo que he dicho anteriormente o en la diapositiva se puede simplificar en esta gráfica que me encanta, porque nos ayuda a nosotros a entender claramente qué es lo que pasa en la cetoacidosis diabética. El paciente que tiene cetoacidosis diabética generalmente tiene una ausencia o deficiencia absoluta de la insulina, con aumento de las hormonas contrarreguladoras, llevando a un aumento de la gluconeogénesis o de las enzimas gluconeogénicas, básicamente permitiendo un aumento de la glucosa, es decir, causando hiperglicemia, uno de los elementos de la triada, y esto va a llevar a que el paciente se deshidrate por diuresis osmótica. Pero además, estos pacientes van a tener aumento de la hormona sensible, de la lipasa sensible hormona, aumentando la producción de cuerpos cetónicos, segundo elemento de la triada, y llevando a acidosis metabólica, tercer elemento de la triada. Repito, estos dos elementos son condiciones sine qua non necesarias para poder hacer el diagnóstico. Esta no, porque puedo tener cetoacidosis euglicémica. Siempre que nosotros tengamos un paciente con una cetoacidosis diabética, tenemos que pensar en que hubo un desencadenante, de que algo permitió de que el paciente pudiera tener de alguna u otra manera mayor elevación de las hormonas contrarreguladoras en un paciente que ya tiene ausencia de insulina. Y tenemos que pensar claramente en procesos infecciosos. Dos, clásicamente, los procesos respiratorios y los procesos urinarios. Además, otra cosa que tenemos que pensar es que el paciente no está utilizando bien la insulina. Por ejemplo, que le hayamos prescrito unas 18 unidades y él se esté poniendo 8 unidades. O mucho peor, que el paciente necesite 18 o 28 unidades y no se le hayan dispensado en su seguro. Esto puede hacer que el paciente tenga una
acidosis diabética. Y lo otro, especialmente en niños, pueden tener un debut de diabetes mellitus. Hay medicamentos que podemos utilizar a veces de manera indiscriminada, que pueden hacer que el paciente tenga una alteración o afectación en el metabolismo de los hidratos de carbono, como son los corticosteroides y las tiazidas. Corticosteroides, el que quieran, prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, betametasona, dexametasona y demás. El día de hoy tuve un paciente en la consulta que tiene un dolor acetabular. Él tiene aparentemente un desgaste o una bursitis, una ciática. No nos dio el diagnóstico correcto que le había dado el ortopedista y mucho menos llevó la historia clínica y dijo, doctor, estuve hospitalizado 4 días por una cetoacidosis diabética. Y le preguntamos, ¿tuvo una infección? ¿Qué pasó? Me dijo, no, doctor, me hicieron unas infiltraciones con esteroides. Le colocaron aparentemente acetato de triamcinolona, lo que permitió la elevación de la glucosa, una descompensación adecuada de los niveles de hidratos de carbono en su cuerpo y hizo que el paciente cayera en una cetoacidosis diabética. Entonces, digamos que estos son los factores precipitantes más frecuentes que podemos encontrar. Infecciones respiratorias, infecciones urinarias, infecciones de piel y tejidos blandos, la mala aplicación de la insulina, procesos isquémicos que básicamente producen un estrés metabólico, haciendo que se eleve el cortisol, que es un glucocorticoide, haciendo que se eleve el glucagón, la somatostatina y la adrenalina, que todas son hormonas de contrarreguladoras, y esto, vean, procesos infecciosos intraabdominales o agudos intraabdominales. Pancreatitis, colecistitis, isquemia intestinal, apendicitis y en pacientes que no se adhieren bien a las terapias no farmacológicas como llevar estilos de vida y consumen de manera abundante alcohol. El que quieran, etílico o alcohol no etílico, o el que sea puede desencadenar esta entidad. Hay una cosa que me llama mucho la atención y bueno, aquí tenemos el país del cual nosotros tomamos mucha data, que es España, nos interesa porque claramente esa data que nosotros tomamos nos sirve para retroalimentar a los estudiantes que se preparan básicamente para el curso MIR. Y aquí lo tenemos, España. Claramente nosotros tenemos esta data porque es importante que ustedes tengan en cuenta, en países desarrollados, en países que tienen un alto ingreso per cápita, las infecciones son muy habituales. En países en donde el ingreso per cápita, por ejemplo, miren, las infecciones son más frecuentes que la pobre adherencia. En países que tienen pobre ingreso per cápita, posiblemente la pobre adherencia al tratamiento y la poca dispensación puede ser mucho más frecuente que los procesos infecciosos. Bien, me gustaría hacer una pausa y saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Saber si como moderadores, ya sea César o la persona que esté con nosotros, me podría decir si hay alguna pregunta en los comentarios, en el público, para ir resolviendo lo que tengamos hasta este punto. Hasta los momentos no hay ninguna pregunta. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, como no hay preguntas, pueden irlas dejando allí y el equipo que está supremamente atento con todos los estudiantes y personas que están, profesionales de la salud que estén conectados, vamos a ir tomando las preguntas y al final vamos a contestar algunas, pero pueden irlas dejando en el chat. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Nosotros podemos tener como crisis hiperglicémica una cetoacidosis diabética y un estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Y por qué traigo este cuadro comparativo? Aunque los pacientes que tienen cetoacidosis y estado hiperosmolar pueden tener polidipsia, poliuria, pérdida de peso, hay una cosa característica de los pacientes que tienen cetoacidosis diabética. Generalmente tienen manifestaciones gastrointestinales. Entre ellas podemos tener náuseas, vómito y dolor abdominal. Miren que el estado hiperosmolar hiperglicémico no tiene esto. Pero además podemos tener ilio, que es que el intestino se detiene, aliento cetóxico y alteración del sensorio que también podemos tener en los dos. Que es importante entender que la cetoacidosis diabética es más rápida, tiene un inicio más agresivo. Este es un proceso que inicia de días a horas. Y el estado hiperosmolar es un proceso más insidioso que generalmente se asocia a la alta carga comórbida que tiene mi paciente. Podría tener entonces, además de la diabetes, hipertensión, enfermedad microangiopática cerebral, alteración del estado cognitivo, entre otros. Y en consecuencia, este proceso agudo tenemos que abordarlo de la misma manera. Muy bien. Doctor,
Pregunta Sí, claro, dígame. Ronald Camilo Picado y pregunta lo siguiente. ¿Sí? ¿Hay pacientes que ellos mismos se provocan hipoglucemia? Sí, claro, eso es una pregunta bien interesante. En este contexto es más complejo y no nos estaría llevando a, digamos, al centro de nuestra charla. Hay pacientes que de manera, digamos, indiscriminada, ya sea por un contexto de ansiedad, de depresión o por equivocadamente colocarse una dosis de insulina, pueden llegar a una hipoglucemia. Pero, ojo a esto que te voy a contar. Tuvimos una paciente en una de las instituciones donde yo laboro, 17 años, con un diagnóstico de depresión. La paciente, como ya había estado hospitalizado por una cetoacidosis diabética, tenía un antecedente de diabetes mellitus tipo 1, lo que hizo fue no aplicarse la insulina. ¿Y qué creen? Como no se aplicó la insulina, ella le pedía a la mamá la ampolla para colocarse la insulina ella misma y tomaba la insulina y la botaba. Al tercer día, cuando la mamá fue a la habitación, ella no respondía. Tocaron la puerta y se dieron cuenta que la paciente estaba en un estado de inconsciencia. Claramente, por la no aplicación de la insulina, la paciente entró en una cetoacidosis diabética que por fortuna pudo ser revertida de manera oportuna. Pero sí, hay pacientes que no se aplican el medicamento y pueden llegar a una cetoacidosis o que se aplican más dosis y pueden llegar a una hipoglucemia. Claro, por eso es tan importante la educación y que los pacientes pertenezcan a una clínica de diabetes. Cuando tenemos un paciente que tiene una cetoacidosis diabética, claramente tenemos que establecer los diagnósticos. Estos diagnósticos se han establecido en el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, tenemos los criterios diagnósticos de la ADA, del Reino Unido y del Colegio Americano de Endocrinología, que es importante que ustedes tengan en cuenta o ponderen. Tenemos diferentes parámetros, niveles de glucosa, pH, bicarbonato, el anión GAT, los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato en sangre y el estado mental. Que es importante que ustedes analicen en este punto. Observen que en la línea del tiempo la ADA tiene diagnóstico del 2009, pero el Colegio Americano de Endocrinología dijo no, los niveles de glucosa no son indispensables para hacer el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. ¿Vale? Incluso ya el Reino Unido hablaba de que no era necesario conocerlo. ¿Por qué es importante esto? Por la cetoacidosis diabética euglicémica. ¿Qué es importante tener presente? Tres cosas. Primero, evalúe el pH. Y todos coinciden de que para hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética, el pH tiene que ser menor de 7.3. Lo otro que tenemos que evaluar es el bicarbonato. Y todos coinciden que el bicarbonato tiene que ser menor de 15 o menor de 18. Qué pena, ya 15 es para clasificarlo. Y lo otro que hay que evaluar es la presencia de cuerpos cetónicos que pueden ser en orinas o en sangre. Tiene que ser positivo, aunque la ADA, miren, coloca que en sangre no es negativo. La presencia de cuerpos cetónicos, ya sea en sangre o en orina, es necesario para hacer el diagnóstico, pero los niveles de glucosa no lo son. Luego aquí ya tengo el diagnóstico de acuerdo a diferentes rangos del pH, de acuerdo a diferentes rangos del bicarbonato y de acuerdo a alteración del estado mental, nosotros podemos clasificar la cetoacidosis diabética en leve, en moderada y en severa. Observen ustedes que yo para clasificar la severidad no meto los niveles de glucosa. No me interesan porque la glucosa ha perdido valor. Pero, por ejemplo, si el pH lo tengo entre 7.25 y 7.30, estoy frente a una cetoacidosis leve. Entre 7 y 7.24, moderada, y menor de 7, severa. Ahora, si lo que tengo es el bicarbonato de 15 a 18, leve, de 10 a 15, moderada, y menor de 10, severa. Y lo otro es la alteración del estado de conciencia. En leve, el paciente debe estar alerta. En moderada, puede tener una ligera somnolencia. Y en severa, clásicamente el paciente se encuentra con un estado de estupor o coma, que es una alteración extremadamente importante del estado de conciencia. Esto es extremadamente importante, establecer el diagnóstico y la severidad para tener en mente el abordaje terapéutico. Los algoritmos son bastante amplios y complejos, pero nosotros vamos a simplificar esto en tres pilares fundamentales. Pilar fundamental número 1, líquidos, como digo yo, un programa muy famoso en Colombia llamado El Show de las Estrellas, y hay que decirle, agüita para mi gente, líquido para el paciente, la P de potasio y la I de insulinas. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo estos tres pilares fundamentales, L, P, I, ¿para qué?
Porque tengo un número 1, que hidratar a mi paciente. Número 2, corregir la hiperglicemia. Número 3, evitar o corregir los trastornos hidroelectrolíticos. Y número 4, tratar la causa desencadenante, que por ejemplo, en el contexto de una infección del tracto urinario es muy posible que sean antibióticos. Por ejemplo, en un paciente con pancreatitis es muy posible que sean líquidos y analgésicos y restricción de la vía oral. En un paciente con apendicitis es muy posible que sea la cirugía. O sea, de acuerdo al contexto, voy a intentar tratar la causa desencadenante. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la primera letra en el tratamiento es la L de fluido o de líquidos. Líquidos, doctor. Líquidos para el paciente. ¿Qué es importante que usted tenga en cuenta? Miren, si el paciente ya usted hizo el diagnóstico de cetoacidosis diabética, la primera orden que debe de poner, aquí tengo las dos guías, la de la ADA y la del Reino Unido, que dan parámetros distintos. No importa, vamos a aprenderlo de la siguiente manera. Vamos a ponerle al paciente un bolo de 1500 cc de solución salina normal o lactato Ringer, de solución salina normal o lactato Ringer. En la primera orden, orden número 1, hidrátelo. Jefe, por favor, canalicemos al paciente y vamos hidratándolo. Enfermera, por favor, vamos a canalizar al paciente y vamos hidratándolo. En este contexto, luego de yo pasar un bolo al paciente, a las 2 horas hay que corregir el sodio o calcular el sodio corregido. ¿Y por qué es importante esto que yo tengo acá? El sodio corregido hace referencia a que los pacientes que tienen aumento de la glucosa tienen falsamente disminuido el sodio. Por ejemplo, por cada 100 miligramos de glucosa que se aumenta por encima del punto de corte de 100, me disminuye entre 1.6 a 2.4 el sodio. Y claramente esto tiene algo un poquito complejo, pero quiero que lo entiendan de esta manera. ¿Cómo así? Ya lo van a entender. El paciente tiene una glicemia de 100, o de 200, o de 300, o de 400, o de 500, o de 600, o de 700. Si el paciente tiene la glucosa por debajo de este valor, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, digo, de 100 a 200 va 1, de 200 a 300 más 2 y de 300 a 400 van 3. ¿Qué voy a hacer? Aquí en este punto la constante va a ser 1.6. Voy a multiplicar 1.6 por 3. Voy a sacar mi celular para que el número no dé exacto y me da 4.8. Entonces, si el paciente me dice, no, el paciente tiene un sodio de 125, tengo que sumarle a 125 4.8. Entonces digo, 125 más 4.8, perdón, me da 129. Este paciente sigue teniendo el sodio bajo. Este mismo paciente que tiene 125, vamos a suponer que tenía de glicemia 700. Entonces, ojo, hasta aquí van 3, de 400 a 500 van 4, de 500 a 600 van 5 y de 600 a 700 van 6. Pero si pasa el valor de glucosa de 400, ya no lo voy a multiplicar por 1.6, sino por 2.4. En este contexto voy a multiplicar 2.4 por 6. Multipliquen 2.4 por 6. Y me da 14.4. Entonces, si el paciente tiene un sodio aparente de 125, lo voy a multiplicar o lo voy a sumar por 14.4. 125 más 14.4 me da 139. ¿Qué quiero decir aquí? Que aparentemente un paciente que tiene un sodio de 126 claramente no tiene una hiponatremia, tiene el sodio corregido de 139, lo cual es normal. Entonces, por ejemplo, en este contexto, miren que el paciente tiene un sodio que está aparentemente en 134. Digo, no, el sodio es normal. Bueno, pero calculemos el sodio corregido porque la glicemia está en 600. 600 me da acá, entre 500 y 600, 2.4 por 5. 2.4 por 5. Y me da 12. 12. Si yo digo que el sodio era 134, 12 más 134. Y le da un sodio de 146. Es decir, que a pesar de yo creer, perdón, que estaba ligeramente bajo, realmente el sodio se encuentra es alto.
se encuentra alto. Esta fórmula me encanta, esa fórmula es extremadamente importante que la tengan en la mente porque esto le permite a usted, de alguna otra manera, poder hacer el siguiente paso. ¿Cómo así? Ah, mire, aquí tenemos 146 porque tenemos el ejercicio completo, ¿eh? 146. Podemos borrar todo lo que tenemos y el ejercicio nos da 146. ¿Por qué es importante que esto que hay que tenerlo presente? Por lo siguiente, cuando yo estoy en este contexto, tengo el sodio corregido, 146, yo tengo que saber si el sodio está alto, si el sodio es normal o si el sodio es bajo. Si el sodio corregido está alto o normal, yo tengo que ponerle a mi paciente, ojo a este dato pero tan importante. Si el paciente tiene un sodio corregido alto o normal, tengo que colocar solución salina al 0.45 o solución al medio. ¿Vale? Si el sodio corregido es bajo, continúo con solución salina al 0.9%. O sea que el líquido que yo le voy a infundir a mi paciente va a depender del sodio corregido. Aquí está. Claramente las guías nos muestran todo esto, pero yo se los estoy simplificando. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogación? Correcto. Entonces, en este sentido, Doctor, nosotros vamos a colocarle al paciente nuestra insulina, nuestros líquidos, ya vamos a hablar de la insulina. Y entonces el paciente resulta que tiene una cetoacidosis diabética y la glicemia, la glucometría, ya me dio menor de 200 según la ADA. Digamos que esta es la guía que más se utiliza. Y yo le vengo poniendo al paciente, entonces, solución salina normal o solución al medio. Cuando la glicemia se baje por debajo de 200, yo dejo de ponerle la solución salina normal y lo cambio a dextrosa en agua destilada al 5%. ¿A cuánto? Entre 150 y 250. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El paciente venía con 250 cc de solución salina normal. Doctor, al paciente le salió la glucometría en 196. Bueno, perfecto. Entonces quítale la solución salina, por favor, e iníciale dextrosa en agua destilada al 5%. Eso es lo único que hay que hacer. Doctor, ¿y por qué si el paciente estaba con una cetoacidosis diabética y venía con solución salina, usted le va a colocar dextrosa al 5%? La explicación es muy sencilla. Al paciente hay que continuarle la insulina, no se la puedo suspender, pero como está bajándose la glicemia, tiene riesgo de hipoglucemia. Yo tengo que mantenerle la insulina, entonces para evitar la hipoglucemia, coloco dextrosa en agua destilada al 5%. Ahora, el paciente vamos a ponerle la insulina. Antes de iniciar la insulina, tenemos que saber cómo está la P. ¿P de qué? P de potasio. Entonces, si el paciente tiene un potasio, por ejemplo, menor de 3.3, usted téngase de poner insulina. Si el paciente tiene el potasio entre 3.3 y 2.5, ponga la insulina, pero póngale potasio. ¿Cómo podemos poner en potasio? Una ampolla de potasio o de Catrol en cada bolsita de solución que se le esté pasando al paciente. Suficiente. Pero si el paciente tiene el potasio mayor de 5.2, usted inicia la insulina sin necesidad de ponerle potasio. El objetivo de estos pacientes es que tengamos un potasio entre 4 y 5 miliequivalentes por litro. Y esto es clave, esto es fundamental. Esto es necesario tenerlo en la mente porque sin insulina, a las personas que se inscribieron o que llegaron desde mi cuenta de Instagram, el mantra del potasio en la cetoacidosis diabética. Si no tengo el valor del potasio, es preferible aguantar el inicio de insulina. ¿Por qué? Supongan ustedes que tienen un paciente con un potasio de 1.8 y usted le inicia insulina. A este paciente se le va a bajar el potasio, hipopotasemia severa y puede hacer una arritmia cardíaca, que sea lo que le acabe con su vida y no necesariamente la cetoacidosis diabética. Muy bien. Ahora, doctor, ¿y cómo hago para yo, si ya tengo el potasio en metas, necesito iniciar insulinas? Vengan, existen 1, 2, 3, 4 y podría durar aquí contando cuántas formas de iniciar insulina hay para el paciente con cetoacidosis diabética. Sean pragmáticos y utilicen solo una. ¿Cuál es? Un bolo de 0.1 unidad por kilo
y continuar a la misma dosis. Un paciente pesa 60 kilogramos, entonces pongo un bolo de 6 y continúo a 6 unidades hora. No, doctor, el paciente pesa 100 kilogramos. Si pesa 100 kilogramos, inicia a 10 unidades y continúa a 10. No, el paciente pesa 200, entonces inicia a 20 y continúa a 20. El paciente pesa 55, entonces inicia a 5 y continúa a 5. Es lo más fácil, es lo más sencillo. Lo máximo que usted puede hacer es simplificar su trabajo para optimizar los procesos de aprendizaje. Ahora, es importante que tenga en cuenta que si yo inicio insulinas, la glucosa tiene que comenzar a disminuir. ¿Cómo así? Pues bien, el paciente ingresó con una glicemia de 500 y a la hora le hago una glucometría y tiene 500. Este paciente no disminuyó ni 1% de la glucosa con que ingresó. ¿Cuánto es lo que debe comenzar a disminuir? Idealmente el 10% de la glucosa. Es decir, que a la hora yo tengo que pedirle una glucometría y debe estar por debajo de 450. Si no alcanzo el objetivo del 10%, lo que tengo que hacer con mi paciente claramente es ponerle un bolo extra. Por ejemplo, el paciente pesaba 80 kilogramos y le coloqué un bolo de 8 y continué a 8. No, doctor, el paciente no disminuyó ni uno. Bueno, entonces continúa a 8 y colócale otro bolo de 8. ¿Ya? Nada, básicamente es colocarle un bolo más de la inicial que le coloqué. ¿Qué puede pasar? Que luego, cuando esté respondiendo, la glucometría esté por debajo de 200. Ya les he dicho que si la glucometría está por debajo de 200, tengo que cambiar a dextrosa en agua destilada al 5%. ¿Cuánto? De 200 a 250 cc. Pero además, tengo que disminuir la dosis de insulina. Habíamos puesto el ejemplo de 8. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle la mitad, a 4. No, doctor, el paciente tenía 7, a 3. No, el paciente tenía 10, a 5. Voy a llevarlo a la mitad de la insulina para evitar que el paciente haga hipoglicemia, pero que además la insulina que le estoy poniendo me ayude a metabolizar los cuerpos cetónicos y que el paciente pueda resolver este estado tan crítico. Muy bien. Entonces, hay una cosa bien interesante y es que los pacientes que tienen cetoacidosis diabética de leve a moderada podrían recibir análogos de insulina, glulicina, lispro y aspar. Esos son los análogos porque la insulina que vamos a utilizar es la cristalina o la insulina humana, que es lo que utilizamos generalmente en estos contextos. Doctor, ¿puedo utilizar esas insulinas? Pero por supuesto que sí, claro que puedes utilizarlas. ¿Por qué las puedes utilizar? Porque se dieron cuenta que los estudios, cuando evaluaron el tratamiento con los niveles de glucosa, las insulinas análogas son iguales a la insulina cristalina. Con respecto a la mejoría del pH, las análogas son iguales a la cristalina. Con respecto al bicarbonato, la corrección son iguales. Y con respecto a la corrección del anión GAT son iguales. ¿Cuál es el problema? Que las análogas son más costosas. Tengo el mismo resultado pagando más. Punto. Ganan las cristalinas. Gana la insulina cristalina. Gana la insulina cristalina porque me hace lo mismo y me cuesta menos. Punto. Optimizar los recursos en salud. Nosotros en AMIR, digamos que incluso ponderamos mucho esto y le damos un valor agregado a todas estas formas de optimizar los recursos porque un recurso óptimo tiene la posibilidad de brindarte a ti un tratamiento adecuado para otro u otros pacientes. Entonces, cuando yo tengo al paciente que lo llevé a la UCI porque tiene la cetoacidosis diabética, entonces vamos a poner hora 0, hora 12, hora 24. Al paciente corrigió o claramente viene en mejoría clínica porque tiene el pH menor de 7, mayor de 7, está alerta y tiene un bicarbonato mayor de 10. Esto me lo mete de manera inmediata en un estado de cetoacidosis o leve o moderada. Y estos son los pacientes en los cuales yo puedo colocar entonces lispro, glulicina y aspar. Son insulinas análogas. El mismo resultado a mayor costo. Si el paciente tiene un pH menor de 7, no puedo colocar insulina análoga. Si el paciente tiene el bicarbonato menor de 10, mucho menos. Si el paciente tiene alteración del estado de conciencia, mucho menos. Porque la infusión, sí o sí, es con insulina cristalinas. Entonces, digamos que esto es muy sencillo porque claramente lo que yo estoy haciendo con mi paciente es colocarle las insulinas subcutáneas. En Colombia esto es complejo. Los servicios de salud no se encuentran tan robustos para poderle garantizar una enfermera a cada paciente. Además, tampoco hay las suficientes enfermeras. Si el paciente pesa 70 kilos y le voy a colocar, por ejemplo, lispro
o glulicina, es lo mismo. Pesa 70 kilos, ponle 7 unidades cada 2 horas. 7 unidades subcutáneas cada 2 horas. Y te pincho el dedito cada 2 horas. Ya vi yo que los resultados son similares. Muy bien. Hay un paciente bien interesante y es el paciente que se encuentra críticamente enfermo o un estado que de alguna u otra manera está comprometiendo de manera marcada su vida. Y es el paciente severo, ¿no? pH menor de 6.9. En este paciente tenemos que hacer maniobras que nos permitan a nosotros poder recuperar al paciente. Básicamente vamos a tomar 400 mililitros o cc de agua estéril y vamos a colocar 10 ampollas de bicarbonato. Esto nos va a dar una concentración adecuada para poderle poner al paciente el bicarbonato que necesita, que son aproximadamente 100 miliosmoles. En estos pacientes, nosotros ¿qué vamos a hacer? Colocamos esto en 2 horas y pedimos unos gases arteriales o venosos, que es donde vemos el pH. Si a las 2 horas el pH continúa menor de 6.9, repito la dosis. Y si continúa menor de 6.9, repito la dosis. Claramente que hay que evaluar que el paciente se encuentre entonces aún con vida, que no tenga muerte cerebral, que el aparato cardiovascular responda a los inotrópicos o vasopresores y demás. ¿Cuándo dejo de colocar bicarbonato? Cuando el pH esté por encima de 7.0 o que el paciente fallezca. Porque estas medidas, según algunos estudios, ha demostrado que tiene un efecto benéfico en nuestros pacientes. Colocar bicarbonato con el objetivo de que el paciente, de alguna u otra manera, tenga otra posibilidad de vida. Y hay otra cosa bien interesante que casi nunca se mide y que me gusta traerlo aquí, y es medir los fosfatos. Paciente con hipofosfatemia severa, fosfato generalmente menor de 1, nosotros tenemos que evaluar diferentes contextos clínicos. Si el paciente tiene una cetoacidosis diabética, tiene hipofosfatemia severa y además encontramos disfunción miocárdica, anemia hemolítica o depresión respiratoria, tenemos que poner al paciente fosfato. ¿Cuánto? De 20 a 30 mil equivalentes por litro de solución. Generalmente de 1 a 2 ampollas en cada solución que le estemos infundiendo a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque la hipofosfatemia te puede llevar a anemia hemolítica, a disfunción miocárdica, acompañado de una rhabdomiólisis y hacer que el corazón se deprima, pero también puede producir depresión respiratoria por compromiso de un músculo llamado el diafragma. No siendo más, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál paciente se recuperó? Una cosa que me enseñaron mis profes y que veo actualmente en mis pacientes, si el paciente tiene una cetoacidosis diabética y ya puede comer, el paciente se ha recuperado. En otro contexto, un paciente con un bicarbonato mayor de 15, pH mayor de 7.3 y un anión GAT menor de 12, con una glucometría posiblemente normal, decimos que el paciente se encuentra corregido. Entonces, en este sentido, es importante tener en cuenta lo siguiente. Estamos en la hora 0, estamos en la hora 12 y estamos en la hora 24. Si el paciente ya se corrigió y yo lo tengo en la unidad de cuidados intensivos y programo pasarlo para piso a las 6 de la tarde, 6 horas antes tengo que colocarle insulina basal para evitar de que haga un rebote y que reaparezca la cetoacidosis diabética. Todos los pacientes con cetoacidosis diabética deben ir a casa con insulinas. Actualmente incluso se mandan con un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de los DPP4 o inhibidores de la dimetilpeptidasa 4, la enzima que cataliza las incretinas. Se pueden mandar. ¿Cuáles son estos? La sitagliptina, que es altamente selectivo, o la linagliptina. Estos fármacos también se pueden utilizar por el aumento de la secreción de insulina en contextos determinados. Ahora, no, el paciente diabético tipo 1, pues claramente no le inicies estos fármacos porque no le van a funcionar. Muchísimas gracias, ha sido un honor para mí compartir estos casi 40 minutos platicando con ustedes sobre cetoacidosis diabética. Quedo atento a sus preguntas. Doctor Raudy, mientras que nos hacen las preguntas, ¿qué le parece si nos hacemos un cuisecito rápido para entregar los 5 bonos de 1.500 euros que tenemos para el máster de urgencias y emergencias? Pero por supuesto, me parece genial. Me parece genial. Yo creo que lo que podemos hacer es, ¿tenemos un link para el quiz? No, señor. Sería que nos dejen preguntar la respuesta en el chat y la primera respuesta correcta serían los ganadores, si usted está de acuerdo. Perfecto, perfecto. Ah, bueno, ok, me parece correcto, me parece chévere. Entonces, podemos hacer la primera pregunta. Yo te voy a dar la respuesta por acá.
César, por interno, Perfecto. para que tú veas la primera persona que la contesta. ¿Te parece? Perfecto, Doc. Entonces la respuesta te la acabo de enviar al WhatsApp. Y entonces la primera persona que conteste eso es la persona que va a ganarse la primera beca. Lo ideal es que, bueno, digamos, hacer la invitación a todas las personas, ojalá puedan hacer parte de nuestros máster o de nuestros cursos, de nuestros diplomados y demás cosas en toda la plataforma de AMIR Latinoamérica para que nos veamos también en clases, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál de las tres condiciones de la triada no es una condición sine qua non para definir la cetoacidosis diabética? Están respondiendo, pero no han dado la respuesta correcta, Doc. Muy bien, muy bien. Tú te das cuenta porque tú la tienes. Es cualquiera de esas dos, ¿oíste, César? A Bueno, veces le señor, ponen un nombre perfecto. distinto. ¿Tenemos ganador? Todavía no, un segundo confirmo, que estaba confirmando la segunda forma, un segundo. Un segundo. Sí, señor, tenemos un ganador. El ganador está registrado con JL Ok, y fue la glicemia. perfecto, así es. Esa es la respuesta, la glicemia. Recuerden Eh, ustedes que tenemos que tener cuerpos cetónicos y acidosis, pero una glicemia normal podría ser considerada como una cetoacidosis diabética euglicémica. Así es. Doctor JL, ¿nos puedes dejar tus datos, correo, ciudad, número de contacto, país para hacerte llegar tu bono de 1.500 euros para nuestro máster de urgencias y emergencias, por Ah, favor? ok, ok. Lo que pasa es que hubo otras personas que contestaron. Ah, yo también puedo ver las respuestas. A ver, la primera persona que contestó en realidad fue Valentina Fandiño. Ella contestó hiperglicemia porque es glicemia. O sea, sí, está bien la respuesta también. Pero ya me di cuenta que puedo ver el chat, César. Ah, Entonces, sí que entonces, doc, yo lo dejo a usted. perfecto. Claro que sí. Hagámosle pues. Valentina Fandiño fue la primera persona que contestó. Entonces, Valentina, por favor, déjanos los datos, hagamos la siguiente pregunta, doc. Qué pena con La, JL. la- la siguiente pregunta es, dígame los, ¿qué pacientes pueden recibir análogos de insulina? ¿Qué tipos de cetoacidosis? Pueden recibir análogos de insulinas para el tratamiento. Ok, ok, no hay respuestas, no hay respuestas. Los veo, los veo. No hay respuestas, no hay respuestas. Ok, dice ya voy a buscar tranquilo. Muy bien. La respuesta dice, es que se actualiza. Muy bien, déjeme ver, ya estoy buscando. Dice, la primera persona que contestó fue Andrés, invitado. Los pacientes con cetoacidosis leve y moderada. Muy bien, Andrés, excelente. Andrés, todas las respuestas, la mayoría están correctas, pero Andrés contestó de manera correcta. Tercera pregunta, las personas que ya han ganado, pues la idea es que no sigan participando para que le den oportunidades a sus compañeros. La tercera pregunta es, número 3. ¿En qué pacientes o bajo qué valor de potasio no puedo iniciar insulinas? ¿Bajo qué valor de potasio no puedo iniciar insulinas? Perfecto, Brenda Borges, menor de 3.3. ¡Oh, ¡güey, madre! Esta sí la contestó muy rápido. Brenda Borges, demasiado rápido. Brenda Borges. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Brenda Borges contestó demasiado, demasiado rápido. Número cuatro, Brenda Borges. La pregunta número 4 es,
¿cuál es la dosis de insulina que debemos de colocar por kilo de peso? ¿Cuál es la dosis de insulina que debemos de colocar por kilo de peso? Muy bien. La primera persona que contestó fue Vanessa Barbosa. Felicitaciones, Vane. Listo, Doc, vamos con la última. Y la última pregunta quiere decir lo siguiente. ¿Con qué pH debo yo iniciar bicarbonato? ¿Con qué pH debo yo iniciar bicarbonato? Ese, mi amor. Muy bien, muy bien, muy bien. Un momento, un momento. Un momento, que todos contestaron, pero está por acá arriba, un momento. Henry David Ayala, 6.9. Excelente. Listo, César. Yo creo que hemos seleccionado a los ganadores, a las 120 personas que se mantuvieron toda la conferencia. Mil gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran consultar. Para nosotros ha sido un honor compartir con ustedes esta noche, en esta hora tan nutritiva. No veo más preguntas, Doc. Mil gracias a los ganadores de las becas. Por favor, dejar en el inbox o en el chatcito que tenemos nombre, país, número de contacto y correo para explicarles las condiciones y darles el premio que obtuvieron, doctor Raudy. Para nosotros desde AMIR siempre es un placer tenerlo en este espacio. Mil y mil gracias. Por ahí vi una No, manito. Cesarito, decirle a los chicos que se acaban de escribir, que se inscribieron para este evento, a las 100 personas que continúan, que estén supremamente pendientes de las redes de AMIR. Ahí vamos a seguir anunciando, vamos a tratar de hacer por lo menos una o dos actividades mensuales de este tipo, porque nos parece que es un espacio académico que nos puede ayudar a llegar a muchos más profesionales de la salud y también brindar un granito de arena con este tipo de actividades totalmente gratuitas o que comiencen a ser también parte de nuestras actividades académicas en los máster y demás. Claro que sí. Doc, mil gracias a todos los asistentes y nos veremos muy pronto. Dale, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.